Muerte masiva de abejas. Entre la Revolución 4.0 y el trastorno de colapso de colonias. Desde finales de los 90, los apicultores comenzaron a notar la disminución en las poblaciones de abejas en todo el mundo. Pero en 2005 se reportaron pérdidas más frecuentes. Desde finales de los 90, colonias enteras muriendo a la vez. Las abejas son una especie invaluable como principales polinizadores de cultivos en todo el mundo. Ellas juegan un papel protagónico en la agricultura, tanto para los cultivos de alimentos como de fibras. Polinizan las plantas de naranjas, mandarinas, pomelos, limones, manzanas, peras, almendras, arándanos, algodón, girasoles, hortalizas y muchas otras más. Diferentes investigaciones realizadas en el mundo y ensayos llevados adelante por especialistas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA en la Argentina, reafirman las estadísticas globales e indican que más del 70% de los cultivos, en promedio, dependen de la polinización para aumentar los rendimientos. Ensayos en la provincia de Tucumán, Argentina, demostraron que el cultivo de arándano registra mejoras del 40% en los rindes cuando es complementado con colmenas en el lote. En promedio, una hectárea de esta producción representa 1 millón de pesos, pero 400.000 pesos de este valor se los debemos a la sinergia entre las abejas melíferas y las abejas nativas como los abejorros, entre otras. Se estima que 1/3 de la alimentación humana depende de la polinización por insectos, la mayoría de los cuales se lleva a cabo por abejas, especialmente la abeja de la miel doméstica europea. En América del Norte, las abejas son responsables de polinizar más de 1/3 de los alimentos que se consumen. El estado de Carolina del Norte estima que en un promedio de 5 años, las abejas melíferas representaron aproximadamente $96 millones en producción anual de frutas y vegetales, casi un 70%, y aproximadamente $186 millones en productividad total anual de cultivos, un 25%. Los especialistas subrayan la importancia de conservar refugios de vegetación natural y hábitats adecuados para favorecer la vida de los insectos. Cuando estos espacios se reducen o se pierden, recordemos que en los últimos 25 años en la Argentina arrasaron con 7.600.000 hectáreas de bosque nativo, que equivale a la superficie de Entre Ríos. En 2016, 1/3 de la deforestación se hizo en áreas protegidas, y la mayoría se usa para la explotación de monocultivos, que son los que exprimen el suelo de nutrientes. Cuando estos espacios se reducen o se pierden, se limita la actividad y la salud de los polinizadores, y se necesitan prácticas agrícolas sustentables para mantener la integridad de los ecosistemas. Sin embargo, a pesar de que las abejas están atravesando por su peor momento, las prácticas agrícolas están menos sustentables que nunca. Un 33% del suelo del mundo sufre erosión, agotamiento de nutrientes o contaminación por el uso excesivo de agroquímicos, según un informe difundido por la FAO. Las prácticas agrícolas no sustentables eliminan los nutrientes del suelo, salinizándolo, desecándolo, compactándolo y sellando su superficie, provocando la acumulación de sustancias tóxicas. Los monocultivos también desertifican el suelo y además requieren grandes cantidades de insumos, y es esta la principal razón por la cual las industrias de agroquímicos insisten con esta técnica a través de sus lobbies, si no tienen a quién venderles sus productos, básicamente. Y los gobiernos son cómplices, como vamos a ver más adelante. Como los laboratorios farmacéuticos que insisten cada vez más con vacunas y nuevos medicamentos. Así es la industria del nuevo agro. Al fin y al cabo, estas industrias son manejadas por la misma entidad. En casos como Bayer, por poner un ejemplo, un nombre que arrastra muchos otros detrás. Si hablas de Bayer, hablas de Monsanto. Si hablas de Monsanto, hablas de George Soros y Bill Gates. Si hablas de Bill Gates, hablas de vacunas y Microsoft. Hablamos bastante de este tipo de sinergias en los confines de la creencia. Hay monopolios dañinos por donde miremos. El hombre de campo sabe muy bien que una producción diversa es más sustentable y energéticamente más eficiente. La diversidad y la buena combinación de cultivos prescinden del uso de insumos, hace un uso más eficiente de los recursos del suelo y evita la utilización de agrotóxicos, porque las plagas no progresan en cultivos diversos.
Por otra parte, el cultivo transgénico resistente a plagas o tolerante a herbicidas se desarrolló en el contexto de una agricultura industrializada, extensiva, de monocultivo, en donde después de unos años aparecen hierbas tolerantes a los herbicidas y plagas resistentes. Es una bola de nieve. Pero este no es el único problema que enfrentan las abejas. El sitio Now de Northrop Grumman es una de las más importantes corporaciones de la industria aeroespacial y armamentística. Se refiere al problema de las abejas en un artículo que habla específicamente de solucionarlo con probióticos. No quita el problema de raíz, sino que busca un parche, un remiendo, que pareciera suponer darle a las colmenas un poco de yogur con provitaminas. Pero lo quieren hacer con flores transgénicas. Este artículo no es todo un absurdo. Plantea parte de los problemas reales y dice que los científicos redujeron el problema del colapso en las poblaciones de abejas a 3 factores principales. Infección. La infección es la causa de muerte súbita en una población. Las abejas, como animales de colmena, son susceptibles a una variedad de patógenos. Cuando los científicos observaron las colmenas afectadas, encontraron niveles más altos de ácaros. Si bien no matan activamente a sus huéspedes, las debilitan al alimentarse de ellas. También transportan virus que afectan el desarrollo de larvas, causando deformación en las alas o muerte prematura. Recordemos que las enfermedades solo son posibles cuando nos encuentran con las defensas bajas. El segundo factor se refiere a la pérdida del hábitat y plantas de alimentos de apoyo. Con los cambios en la agricultura a partir de los organismos genéticamente modificados, el uso de agroquímicos y pesticidas se disparó, siendo este factor el más importante de la lista, sumado al cambio climático. Como sabemos, el cambio climático es forzado y se llama geoingeniería. El tercer factor se refiere a insecticidas y fungicidas. Cuando los investigadores analizaron las colmenas que habían colapsado, encontraron altos niveles de sustancias químicas usadas por la industria agrícola. Un grupo de estos aerosoles son conocidos como neonicotinoides o neones y parecían ser los peores culpables. La diferencia con el resto de insecticidas es que estos son sistémicos, o sea que afectan todo el sistema de la planta, ya que en el riego se incorpora el sistema vascular, encontrándose veneno en la raíz, en el tallo, en las hojas, en las flores, en el polen. El polen representa la parte masculina de la flor, y cuando la abeja lo traslada de flor en flor, permite la fecundación de los óvulos que luego producen semillas y frutos. ¿Hay algo más que deberíamos saber sobre el contagio de ácaros o de sustancias tóxicas entre abejas que este tipo de sitios no dice? No nos lo enseñan en ningún lado, no tenemos colmenas y por lo tanto lo desconocemos. Ellas tienen un comportamiento similar a las hormigas llamado trofalaxis, que es el ritual de entrega y recepción de alimento. Las abejas recolectoras no cargan provisiones para uso personal, sino que para uso de toda la comunidad. Cuando éstas regresan con su botín, ofrecen parte de él a otras obreras. Luego se separan y la que lleva el botín se acerca a otra. Incluso dentro de la colmena las abejas entregan y reciben alimento, de modo tal que hay una constante circulación de comida a través de las bocas y buches de las abejas. Esta conducta de intercambio de alimento es instintiva e innata en ellas y se efectúa con mucha rapidez. En una colmena se permitió que 6 abejas recolectoras libaran en una cucharada de agua azucarada, que tenía un indicador radiactivo. Después de 29 horas, más de la mitad de las abejas de la colmena eran radiactivas. Este intercambio de alimentos forma un sistema de circulación para el paso de sustancias químicas, nutrientes tóxicas o parasitarias, de abeja en abeja. En consecuencia, ahora sabemos que el contagio se da mucho más rápido de lo que pensábamos. Ahora sí, vamos a hablar específicamente de cómo afectan los agrotóxicos y cuáles. Esto va a sonar un poco técnico, pero es necesario que el mensaje llegue para todos, inclusive para aquellos aficionados a la apicultura o a la jardinería o a la pesca. También estos venenos afectan a los peces. Al fin y al cabo todos comemos miel, verduras o pescado. Nos encantan las flores. Indudablemente nadie está exento de responsabilidad para con los demás y a todos les será útil esta información, o por lo menos espero que así sea. La exposición de las abejas a bajas dosis de plaguicidas, o normales de fumigación, dio como resultado 7 consecuencias nocivas fundamentales que se destacan. Efectos fisiológicos y en el desarrollo, en la movilidad, en la navegación y orientación, en el comportamiento alimentario y en la capacidad de aprendizaje.
Para continuar, hay que saber qué son los piretroides. Los piretroides son un químico sintético de estructura muy parecida a la piretrina, que es orgánica, pero la reemplaza, y estos son tóxicos que generalmente afectan más a insectos y a peces. Análisis de laboratorio demostraron que el piretroide deltametrin afecta a una gran variedad de funciones celulares de las abejas, causando notables disfunciones en el corazón, con cambios en la frecuencia y en la fuerza de las contracciones cardíacas. Además, asociado con procloraz, demostró afectar la termorregulación y provocar hipotermia. La exposición a bajas concentraciones del neonicotinoide tiamectosan. Los neonicotinoides son una familia de insecticidas que actúan en el sistema nervioso central de los insectos y con menor toxicidad en vertebrados como aves y mamíferos. El tiamectosan puede causar deficiencias en las funciones cerebrales e intestinales y contribuir en acortar el ciclo de vida de las abejas. Otros estudios en exposiciones subletales del neonicotinoide imidacloprid resultaron en notables cambios en el patrón respiratorio de las abejas y también en las glándulas hipofaringias y en la movilidad de las abejas. También demostraron una pérdida en la capacidad de comunicación, lo que conlleva a profundos efectos en el comportamiento social. El pecoreo de las abejas, es decir, su conducta en la recolección de polen y néctar de la flora apícola, se redujo entre un 20% y un 60% al exponerlas al neonicotinoide imidacloprid y también al deltametrin, ocasionando cambios en su aprendizaje, como por ejemplo ubicar los puntos de referencia para poder orientarse. En la mayor parte de las zonas agrícolas a gran escala, en las que los recursos alimentarios se reducen a los cultivos, el efecto repelente de los plaguicidas reduce la recolección de néctar y polen, lo que lleva a un descenso demográfico en la colonia, y también reducen la capacidad de las abejas para detectar las fuentes de alimento. Por ejemplo, el fipronil, aplicado tópicamente en bajas concentraciones, disminuyó su capacidad para encontrar sacarosa en un 40% respecto a las abejas no tratadas. El aprendizaje y la memoria olfativa en las abejas melíferas tiene un papel fundamental en su estrategia de alimentación y eficacia del pecoreo, tanto a nivel individual como de colonia. En bioensayos con diferentes plaguicidas, las abejas que sobrevivieron a la exposición de imidacloprid, fipronil, deltametrin y endusolfán mostraron menor capacidad de aprendizaje y de memoria olfativa. Por eso, el impacto de la exposición a largo plazo de plaguicidas podría ser crítico para la salud de las colonias. Y digo podría porque se evitan las investigaciones de las colonias a largo plazo, tanto para el efecto de plaguicidas como de contaminación electromagnética, en animales y humanos. Tal vez hay investigaciones, pero que no convienen ser publicadas. Algunos estudios, la gran mayoría, no habla de lo perjudicial de las ondas electromagnéticas artificiales. Hay que buscar muy bien para encontrar y traducir, ya que los experimentos de relevancia no son precisamente nacionales. Por eso me atrevo a sumar una causa más, estudiando el colapso de las colonias de abejas a mano de la ciencia moderna. Y me voy a remitir a una investigación del Departamento de Zoología Avanzada y Biotecnología Loyola College de Tamil Nadu en India. Todo ser vivo está sintonizado con el electromagnetismo de la Tierra, gracias a cristales de magnetita en nuestros tejidos. Es este mineral natural el que juega un papel importante tanto para humanos como para abejas. Por ejemplo, en nosotros, las magnetitas se encuentran entre los ojos y detrás de la nariz, en la glándula pineal. No por nada se dice que la glándula pineal nos mantiene en sincronía con el universo. Varios estudios demostraron que incluso en niveles bajos de radiación desde teléfonos celulares, torres de telefonía celular y muchos otros dispositivos inalámbricos, hay evidencia de daño al tejido celular y al ADN, relacionado con tumores cerebrales, cáncer, función inmune suprimida, disrupción neuroendocrina, síndrome de fatiga crónica y depresión. Los estudios de oncogénesis a niveles moleculares y celulares, debido a las radiaciones de radiofrecuencia y campos electromagnéticos, se consideran particularmente de carácter importante. Nikola Tesla decía que si pudiéramos eliminar ciertas frecuencias externas que interfieren en nuestro cuerpo, tendríamos una mayor resistencia a las enfermedades. Los animales que dependen de los campos naturales eléctricos, magnéticos y electromagnéticos para su orientación y navegación a través de la atmósfera terrestre, se confunden con los campos artificiales mucho más fuertes y en constante cambio creados por la tecnología y no logran volver a sus entornos domésticos. Las abejas tienen grupos de magnetita en las áreas abdominales,
El trastorno de colapso de colonias se observó en colmenas expuestas a 900 MHz durante 10 minutos, con la desaparición repentina de los habitantes de una colmena dejando solo la reina, huevos y algunos trabajadores inmaduros. Con las habilidades de navegación afectadas, las abejas obreras dejaron de llegar a la colmena después de 10 días y la producción de huevos en las abejas reina cayó drásticamente a 100 huevos por día en comparación con los 350 huevos diarios antes de la exposición. Recordemos que las antenas de telefonía celular tienen un rango de frecuencia entre 800 y 1800 MHz, y este experimento se hizo solo con 900 MHz. Es decir que estas radiaciones afectan gravemente a los polinizadores. Las abejas melíferas disminuyeron su número en un 60% en las colmenas. Hola gente, ¿cómo andan? Saludos a todos los que andan por ahí. Buenas tardes. Bueno, sé qué pasó acá con la radio. Leito, si me estás escuchando. Saludo para todos los que andan por ahí. Vamos a aprovechar para saludar acá mientras actualizamos y vamos a ver si vuelve Leo, vuelve la radio. Paso, Leito. Bueno, algún problemita técnico. El streaming seguramente. Bueno, saludo a Patricio García que anda por ahí, Cepa Moya, Lucas Cisnero, que es de La Pampa, dice. Mendecen, Marcelo Escalone, saludos, Marcé. ¿Quién más? Jorgito Llanes, vamos más arriba, Seba Ruiz, Marcelo Escalone, Kennedy, saludos Kennedy Martínez, Negritos Prakich. Más arriba andaba Natus, había visto a Edgardo. A ver, probemos naranja, che. Naranja Fanta. Una lástima, ¿eh? Venía lindo el informe de Leo. Bueno, será en otro momento entonces. O por ahí lo estará subiendo Leo en su canal, por ahí lo puede compartir y seguimos con este informe. Esperamos un ratito más, mientras a ver, podemos poner un temita mientras aparece. A ver, tenemos por acá la mano. ¿Qué tenemos? A ver. Hay uno de Mero que... de Mero. Mero. A ver. ¿Cómo anda? Aquí dice la gente del chat. Abajo del link está, abajo en la descripción está el link de la radio. Si quieren probar, que sea un problema mío, pero no creo porque estoy actualizando acá continuamente y no vuelve a ver. Ahora sí. La geoingeniería es un tema para tratar ampliamente en otro informe, así que no nos vamos a extender hoy con esto. Podríamos hablar mejor de la miel, el tercer producto más adulterado del mundo según la Unión Europea. Argentina es el tercer productor de miel en el mundo y el segundo exportador, según datos de la FAO. Casi el 95% de la producción se exporta, la mayoría a los Estados Unidos, Alemania y Japón. Ustedes se piensan que en esos lugares se exhiben en frascos de etiquetas llamativas donde dice miel argentina. No, para nada.
La miel se exporta a granel, en tambores de 340 kilos que los fraccionadores mezclan con otra miel de inferior calidad para sacar mayor diferencia. Entonces uno se pregunta, ¿dónde está el valor agregado de producir la miel de Tamarisco de los valles patagónicos, la miel de Caraguatá de Entre Ríos, la de Quebracho de Santiago del Estero, la de Azar de Limón de Tucumán? ¿Quién le da el valor que se merece a nuestra miel? Nadie. La mezclan con la miel adulterada de China, con jarabe de arroz, y nadie se da cuenta. Bueno, sí, el laboratorio francés que le hizo el examen de resonancia magnética a estos cargamentos chinos para poder descubrirlo. Mientras tanto, nuestros productores reciben entre 35 y 40 pesos por kilo de miel. Sí, en pesos. Los ningunean a ellos, a la miel y a las abejas. Los que la tienen clara son los productores neozelandeses, que venden a Estados Unidos miel de manuka, un arbusto de Nueva Zelanda, a $420 el frasco de medio kilo. Sí, escuchaste bien. Miel pura y algo más. Cura la úlcera. Demostraron que tienen propiedades médicas, invirtieron en eso y así les va. $420 el frasco de medio kilo. Después los vivos somos nosotros, ¿no? No hay un plan nacional de apicultura. El plan estratégico a 10 años que se armó en 2007 nunca se puso en funcionamiento porque el gobierno anterior no lo quiso implementar. Así, básica y llanamente lo dice Rubén Montero, miembro de Coozapas, una cooperativa de Tandil con 19 socios y 24.000 colmenas. Se ha perdido 1 millón de colmenas en los últimos 10 años. Somos un barco sin vela y sin timón, dice Martín Braunstein, productor y exportador de abejas reinas. A pesar de haber un contexto de gran informalidad en el rubro, hay algunas estadísticas. Las siguientes del Registro Nacional de Productores Apícola, RENAPA, sobre la situación de las abejas en algunas provincias más de Argentina, registros de 2010 a 2018. Por ejemplo, en Catamarca bajó un 55% el número de colmenas, un poco más de la mitad. En Chubut bajó un 84% el número de apicultores y un 57% el número de colmenas. En Córdoba bajó un 84% el número de apicultores y un 47% el número de colmenas. En La Rioja bajó un 99% el número de apicultores y un 91% el número de colmenas. Tremendo. En Santa Fe bajó un 77% el número de apicultores y un 44% el número de colmenas. Y la lista sigue, ninguna es positiva. El total general dice, según datos de RENAPA, que de 2010 a 2018 el número de colmenas bajó a la mitad. Si nos ponemos a pensar por cómo vienen las cosas, si no revertimos la situación en nuestro país, para 2026 nos quedaríamos sin los mayores polinizadores que tiene la naturaleza. Pero volvamos a 2018, porque además de la salud de las abejas, dice el dirigente y productor Leonardo Bori, preocupa el impacto que la reducción del número de colmenas pueda tener sobre los cultivos, en el caso de la región central del país, sobre la horticultura. Todos los cultivos necesitan polinización cruzada y por eso las abejas les reportan grandes beneficios. Pero hay algunos que la necesitan más que otros, por ejemplo, la manzana. Hay mucha preocupación entre los productores de manzanas por la disminución de los agentes polinizadores, principalmente la abeja, pero también otros insectos que cumplen esa función. La zona oeste bonaerense, donde se produce girasol, es una de las más afectadas por el problema junto con la región de La Pampa, donde se produce cebolla. Nótese lo difícil de encontrar calidad en estos productos. Lo mismo con los cítricos, que son recolectados verdes para madurar en cámaras frigoríficas con etileno, a la fuerza y artificialmente. Eso no es para nada saludable, señoras y señores. Debemos recuperar la soberanía alimenticia. Estamos comiendo todo importado. Es avasallante el ingreso de frutas y verduras en estaciones que se superponen con el periodo de cosechas locales. En verdulerías y supermercados del país, uva, manzana, naranja, banana, todo traído de afuera. Es un duro golpe a las economías regionales y así no crece un país productor. Como podemos apreciar, es una problemática que hay que pensarla de manera arborescente si queremos solucionarla o por lo menos visualizar sus implicancias, porque por lo visto nadie tiene un plan para una solución.
Estudios realizados en Europa documentaron la desorientación de la navegación de las abejas, la disminución de la producción de miel y la disminución de su supervivencia. Los campos electromagnéticos de la infraestructura de las telecomunicaciones interfieren con los relojes biológicos de las abejas que le permiten compensar adecuadamente los movimientos del sol y volar en dirección correcta para regresar a la colmena. Y acá salta otro tema, ¿no? El sol que se desplaza sobre la Tierra, no la Tierra alrededor del Sol. Todos los documentos científicos que hablan de neurobiología animal se refieren al electromagnetismo de la Tierra y al movimiento del Sol. Lamento mucho lo errado en la educación, pero la naturaleza no se equivoca y los neurobiólogos tampoco. Al contrario, cada vez hay más evidencia de la equivocación del hombre y de sus faltas graves, no solo contra su especie, sino contra las del reino animal y vegetal. Pero esto no termina acá. Hablamos de irradiaciones por radiofrecuencias. Recordemos el tema de los chips, esas microcápsulas implantadas debajo de la piel que algunas empresas ya comenzaron a usar con sus empleados, dirigentes de fútbol con sus hinchas fanáticos, y hasta lo tenemos en nuestras identificaciones personales. Son los chips RFID, Radio Frequency Identification, identificación por radiofrecuencia. Obviamente no vamos a encontrar daños inmediatos en los tejidos del ADN, ni saber cómo repercuten, ya que no hay estudios a largo plazo de cómo afectan al ser humano. También tocamos mucho este tema de campos electromagnéticos generados por las torres de telefonía, y hay que agregar la telefonía DECT, telecomunicaciones inalámbricas mejoradas digitalmente. Es el estándar para las comunicaciones inalámbricas digitales más aceptado en el mercado mundial debido a su frecuencia exclusiva, gran alcance, calidad en la voz y capacidad de encriptación. Pero así como es un sueño para la industria de telecomunicación, es una pesadilla para los seres humanos junto con las señales de Wi-Fi, ya que son los que más radiación disparan dentro del hogar. Su peligro está reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Hay que ver si todavía siguen de acuerdo con esta declaración, ya que cambian de opinión respecto al rumbo de la agenda global. Hay que ser conscientes y plantear seriamente la realidad sobre los avances tecnológicos. Muchos desarrollos aparecen para no solucionar problemas de gran envergadura, como el trastorno de colapso de colonias, sino porque algunas industrias están patentando polinizadores artificiales. Sí, están desarrollando abejas autónomas robots, dejando en claro que no piensan dar marcha atrás con los problemas antes mencionados. Y no cualquier industria nanotecnológica o alguna industria tecnológica conocida, sino que descubrimos a la empresa Walmart. Sí, el supermercado. Esta idea de reemplazar a las abejas reales por abejas robot fue anunciada en una serie llamada Black Mirror, muy conocida por mostrar cómo la tecnología podría afectarnos en un futuro, quizá no tan lejano como se pensaba. Como es de costumbre, la ficción se encarga de presentarnos eso, que nosotros tomamos inmediatamente como irreal y lo ponemos en el cajón de efectos especiales, porque nos lo presentan así, espectacular, fantástico, y nuestra mente hace el resto. O mejor dicho, la mente de millones de personas que en su frenetismo diario desconoce que este tipo de información es encriptada, es real. Esta serie anticipa ampliamente el transhumanismo, el reemplazo de la naturaleza humana por la inteligencia artificial. La vida digital después de la muerte no es una idea descabellada de un enfermo mental, es un proyecto real, en proceso por una de las mentes más destacadas de Google. Muchos creen que el Internet de las cosas se trata de electrodomésticos conectados entre sí, comunicados con empresas proveedoras de alimentos, etc. Pero no. No vamos a tardar mucho en darnos cuenta que en realidad esas cosas, conectadas entre sí virtualmente, las 24 horas, los 365 días del año, vamos a ser nosotros. O ya lo somos y no nos dimos cuenta. La patente de Walmart cubre los llamados drones de polinización, que podrían polinizar cultivos como las abejas reales, de acuerdo con el Foro Económico Mundial. Pero no es la única patente presentada, es una de 6 para drones de cultivo que harían todo tipo de actividades, desde monitorear la salud de los cultivos hasta rociar pesticidas. Inclusive hay en el mercado actualmente drones que rocían pesticidas y están entre los $4.000 y $6.000, algo así. Se dice que estos robots en el sector agrícola podrían reducir los costos y aumentar la eficiencia de la agricultura, cuando ya sabemos que las abejas no tienen costo,
ya que muchas colonias son salvajes y que la variedad en el cultivo hace a la eficiencia. Reducir los costos y aumentar la eficiencia de la agricultura ¿no era también el argumento el que usaron hace 22 años para introducir los cultivos transgénicos en Argentina? ¿Tenemos memoria para esto? Para recordar que vino Monsanto a poner dinero para desarrollar la soja tolerante a su veneno glifosato. ¿Solucionó algo desde 1996 a la actualidad? ¿Solucionó el hambre o la desnutrición? ¿O solo se empoderó para lograr su próximo objetivo de fusionarse con Bayer? Hoy nos quieren hacer creer que van a solucionar la muerte masiva de abejas con flores transgénicas. Salió en la revista Science también, que para mitigar parte del estrés de las abejas, una medida podría ser la mejora de los recursos florales con flores transgénicas, la adopción de medidas de cuarentena y la vigilancia de las poblaciones de abejas. Obviamente quieren vigilar todo, ¿no? No se le van a escapar las abejas. Hay que resolver la controversia que rodea el uso profiláctico de los pesticidas, dice el informe en la revista Science. Las están exterminando con las fumigaciones. Las abejas se están alimentando con ese veneno, no pueden producir larvas, quedan estériles y nosotros estamos al final de la cadena. ¿Se dan cuenta por qué se multiplicaron los problemas de esterilidad en la sociedad? ¿Conocen algo como disruptores endocrinos? ¿Les suena eso? Por nombrar solo un problema. En 2003, un embarque de miel a Gran Bretaña dio positivo en nitrofurano, una sustancia prohibida, y se cerraron varios mercados. Si esto es lo que sale, que supuestamente tiene más controles, imagínense lo que queda para nosotros. Tanto las abejas silvestres como las controladas han estado expuestas a una sucesión de parásitos emergentes y patógenos que accidentalmente han sido provocados en todo el plano por la acción humana. Tanto la exposición a los pesticidas como el estrés alimentario perjudican la respuesta inmune, haciendo que las abejas sean más susceptibles a los parásitos. Pero a todo esto, ¿qué tiene que ver Walmart con las abejas? La respuesta es sencilla. La multinacional espera acaparar la industria y tener un mayor control sobre su cadena de suministro de alimentos. No podemos tratar el trastorno de colapso de colonias hablando solo de un tema. Necesitamos razonarlo en pensamiento arborescente. Si no, no vamos a entender de qué se trata todo lo que nos pasa, porque estamos viendo nuestros problemas aislados de la naturaleza, cuando en realidad somos parte de ella. La intensificación de organismos genéticamente modificados y la creciente dependencia a los pesticidas significa que los polinizadores también están crónicamente expuestos a cócteles de productos agroquímicos. Es muy probable que la geoingeniería y la manipulación del clima intensifiquen estos problemas en el futuro. Y ni hablar de la infraestructura de telecomunicaciones en constante desarrollo. Debemos hablar de la quinta generación, también conocida como 5G, que será implementada globalmente a partir de 2019. Esto me hace pensar que no solo se evita salvar a las abejas, sino que podemos estar en la última fase de su existencia. De estos seres inteligentes que tanto cooperan con la naturaleza para darnos el alimento. Es cierto, múltiples factores de estrés interactúan para impulsar el declive en las poblaciones de abejas, pero analicemos la situación, sigamos analizándola. Así comenzamos este artículo podcast. Desde finales de los 90, los apicultores comenzaron a notar la disminución de las poblaciones de abejas en todo el mundo. A partir de los 90, con el boom de los transgénicos y el celular. Déjenme contarles sobre la evolución de la tecnología móvil y su relación con la muerte de abejas en lo que estamos viviendo como el génesis de la revolución industrial 4.0. La 1G, la primera generación de telefonía móvil, estaba basada en un conjunto de celdas o células interconectadas. Nótese las palabras usadas, ¿no? Celdas, las que mantienen preso al ser humano, y células, que en su conjunto forman el tejido de un ser, en este caso la red, que también te atrapa. Este conjunto de trampas, o células, daban servicio a los dispositivos que se encontraban dentro de su zona de cobertura. De ahí el nombre con el que se los conoció inicialmente, celulares.
Pero no todas las redes o tejidos estaban basados en los mismos protocolos, dependían de sus fabricantes. No era fácil interconectarlas ni usar los mismos terminales en distintas redes. La calidad de la voz era relativa, la capacidad para transmitir datos era baja, las baterías duraban muy poco tiempo, pero aún así el servicio de telefonía despegó y alcanzó cerca de 20 millones de usuarios en 1990. Pero es una tecnología que viene de los 70, ¿no? Hablamos de masivamente. Estábamos obnubilados con este juguete nuevo que apenas nos dimos cuenta que las abejas comenzaban a caer como hojas secas. Claro, esto ocurría con más intensidad en el área urbana, extendería al resto del territorio. Paralelamente al incremento de torres de telefonía, el agro incorporaba los transgénicos y comenzaba a crecer exponencialmente las áreas de cultivo. Esto trajo aparejado la tala de bosques, el monocultivo, los agrotóxicos y el deterioro del suelo que desembocaría en una sequía histórica en Argentina durante el periodo 2008-2009, pero no nos adelantemos tanto. A principios de los 90 se introducen las primeras redes basadas en un protocolo estándar que tenía como principales objetivos la interconexión de las redes y la posibilidad de conectarse a ellas con un mismo terminal, y aparece el primer concepto de roaming, itinerante, que ya puede moverse por todos lados. Así llegaba la segunda generación. Este protocolo es conocido como GSM, Grupo Especial Móvil, o Sistema Global para Comunicación Móvil. Mejoraron la calidad de voz, aumentaron la velocidad para transmitir datos y aparecieron los SMS, Servicio de Mensajes Cortos, los mensajes de texto. En los tejidos de un ser, ahora viene la comparación, los mensajes son de índole química. Las moléculas transportan la información que llegan, se guardan y se liberan con el fin de iniciar una cascada de señales. Estas, a su vez, golpean otras puertas o activan un ringtone en otras células. Pero eso no es todo. Sigamos la comparación entre un organismo natural y el organismo artificial que la ciencia está creando poco a poco. El Frankenstein transhumano del siglo XXI. El calcio es un mensajero universal en los seres vivos, y para su liberación muchas veces requiere de la acción de otro mensajero. Uno de ellos es el que se conoce como IP3, inositol-trifosfato. Claro, no lo hagamos tan difícil. IP3, un IP, un puerto de identificación. Las células lo fabrican cuando se produce un cambio en el entorno, y es que tiene que pasar algo en el contexto de la realidad que nos motive a escribir un mensaje de texto. Este mensajero, volviendo a la naturaleza, este mensajero se difunde y se une a los canales de calcio de la célula y hace que se libere mayor cantidad de este mineral, porque activa la contestación y puede ser una conversación larga entre células. El calcio está involucrado en muy diversos procesos biológicos como la comunicación entre neuronas, la memoria, los latidos cardíacos, que pueden ser pulsos electromagnéticos, la contracción muscular y la fertilización. Obviamente, nuestra conversación por texto puede terminar en una cita, entre otros procesos biológicos que surgen de la comunicación entre células de una misma red. Cazan la analogía. Con esta segunda generación, los servicios de telefonía se vuelven populares. Una posterior mejora dentro de esta misma generación permitió el intercambio de imágenes y la posibilidad de navegar en Internet, que se podría traducir en el ciclo de vida transhumano como el nacimiento de la visión, el desarrollo de los ojos o del ojo que todo lo ve, y el acceso a la información de la red. Esta mejora en los celulares se debió a la implantación de la tecnología GPRS, Paquete General de Radioservicios, sobre las redes existentes que favorece la aparición de los Blackberries y de los primeros smartphones. Otra cosa para destacar de las corporaciones tecnológicas, la palabra corporación, que viene del verbo corporare, es decir, formar un cuerpo. Creo que vamos encaminados. De esta manera llegó la tercera generación, 3G. Se podría decir que el alma de los nuevos dispositivos era Internet. Se mejora la potencia de las antenas, hay más conexiones, más calidad de la voz, más velocidad para transferir datos alcanzando hasta 2 megabytes por segundo. Esta mayor velocidad contribuyó a la aparición de aplicaciones de audio, imágenes y video en tiempo real, aunque a veces limitada por la capacidad de la red o de las antenas a través de las que se conecta el móvil. Recordemos que nada de esto sería posible sin el tendido submarino de fibra óptica que conecta a los continentes y de las radiobases, donde están las antenas, ¿no?, que difunden las señales por aire. Pueden chequear cientos de noticias en todo el mundo que, por accidente, se corta un cable y toda una ciudad queda sin comunicación.
Personalmente me encargué de consultarle a la empresa ARSAT amablemente y en función de estudiante una vez y otra como periodista independiente. Ambas me respondieron muy bien, pero al momento de explicaciones de cómo se vinculan las telecomunicaciones con los satélites que supuestamente orbitan en el espacio brindándonos telefonía, internet y TV satelital, la conversación se corta drásticamente y no se obtienen más respuestas al respecto. Al margen de las investigaciones propias y de colegas, no hay evidencia concreta de que los satélites realmente brinden los servicios que indican sus publicidades. Pero volvamos al tema principal. Ya vamos a continuar con esto. Porque la evolución de la tecnología continúa y se introducen mejoras en las antenas, en su capacidad de cobertura y calidad de señal. La cuarta generación, 4G. La velocidad de conexión a Internet empieza a ser comparable con la de fibra óptica. Llegan velocidades de hasta 20 megabytes por segundo. Podemos ver películas o partidos de fútbol en tiempo real. Ahora sí, la masa está entretenida. Cada cual con su dispositivo, consumiendo su ficción preferida y publicidad programática, acorde a sus gustos, preferencias y pensamientos. Compartimos toda nuestra valiosa información personal aceptando las condiciones de entidades externas que la administrarán para seguir alimentando a la mente del Big Data, a la mente digital, un fractal de lo que nos hace el Fondo Monetario Internacional con los estados de países en desarrollo. Un bucle parasitario que se vuelve más fuerte conforme adelanta la tecnología. Mientras tanto, el hombre sigue sin comprender que su verdadera evolución, antes que nada, viene de la conciencia. Pero sigamos con el plan de esta cuarta revolución industrial, que pronostica desplazar 5 millones de puestos de trabajo por robots, como para arrancar. Estamos al borde de una revolución tecnológica que modificará fundamentalmente la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. En su escala, alcance y complejidad, la transformación será distinta a cualquier cosa que el género humano haya experimentado antes. Así lo dice, profetizándolo, Klaus Schwab, el creador del Foro Económico Mundial. Lo nombrábamos hoy. Así lo profetiza este tipo desde Davos, desde los Alpes suizos, lo que sería una filial del Club Bilderberg. El Foro de Davos tiene oficinas en Pekín, Tokio y Nueva York, con casi 3.000 participantes, entre ellos jefes de Estado, banqueros, consejeros delegados, magnates tecnológicos, artistas, gurúes de autoayuda, obviamente la New Age está presente acá, modelos y celebrities. Si te considerás un influencer de los posta y querés participar, podés tener chances de estar entre las reuniones. Las cuotas de inscripción llegan hasta los 17.000 euros por inscripto. Este tipo, Klaus Schwab, fue reconocido por la Fundación Internacional de Jóvenes Líderes con la distinción de referente de la humanidad. Un tipo que la mayor parte del día piensa en inteligencia artificial, nombrado referente de la humanidad. Y bueno, el expresidente de Estados Unidos, Obama, venerable maestro masón grado 32, bombardeó 7 países en menos de 6 años de presidencia y es premio Nobel de la Paz. Así que no hablemos de premios y distinciones en las clases dominantes. Volviendo a los celulares y recordando que partimos de la investigación sobre este apicidio conocido como trastorno de colapso de colonias, seguimos con nuestra investigación. Además de la evolución tecnológica que nos lleva a alcanzar mayores velocidades en la transmisión de datos, todavía queda pendiente garantizarla. O sea, que tengamos una velocidad de acceso a Internet desde nuestro móvil garantizada e independiente de la cantidad de usuarios que haya a nuestro alrededor. En la actualidad, todos los usuarios compiten por los mismos recursos y no hay mecanismos para darle prioridad a unos sobre otros. Dependiendo de la zona en la que estemos, de la cantidad de gente que haya y de otros factores fuera de nuestro control, podemos sentir y medir cambios en la velocidad con la que navegamos o recibimos mensajes, aunque no nos demos cuenta a qué se debe ese cambio. La calidad en el servicio de las comunicaciones es imprevisible. Garantizar esta cuestión es uno de los objetivos de la próxima generación. Muchas empresas se beneficiaron enormemente del sistema 4G, pero durante la próxima década, el aumento de dispositivos conectados requerirá que las redes transmitan enormes cantidades de datos, casi en tiempo real. La tecnología 5G permitirá eso, sin importar los costos que conlleven a ese desarrollo.
Esta tecnología también permitirá la comunicación casi instantánea entre vehículos autónomos. Una buena noticia para Elon Musk, el de los coches eléctricos Tesla Motors, que últimamente se le vienen estrellando varios en piloto automático. No puede poner a punto un auto, pero sí cohetes espaciales. Vamos. La quinta generación tendrá impacto en estos sistemas, pero hay algo más importante aún que servirá de plataforma para las siguientes generaciones: su infraestructura. Se necesitarán refuerzos y estiman un gasto de 150 billones de dólares para 2019. Lo que llaman el Internet de las Cosas, aunque no creas que se refieren a vos, se beneficiará enormemente de la velocidad y del ancho de banda proporcionados por 5G. Además, también será la base de transmisiones de realidad virtual y experiencias de realidad aumentada. Se estrenará quizás el proyecto Rayo Azul, Bluebeam. Tal vez. A pesar de que se perciben como tecnologías competitivas, las redes de fibra óptica y las inalámbricas a menudo trabajan en tándem, es decir, que se combinan. En el caso de 5G, se requiere fibra para alcanzar las velocidades multigigabytes por segundo promovida por los operadores inalámbricos, ya que es la fibra óptica la que mueve la información a la velocidad de la luz. Es decir que si en los próximos meses vemos publicidades o noticias que digan que se lanzarán satélites que permitirán esta nueva tecnología, descarten inmediatamente esa posibilidad. Los datos viajan por cable la mayor parte del tiempo, con antenas inalámbricas que normalmente completan estas últimas millas de entrega. No te puede brindar una conexión como 5G, un aparato a más de 1000 kilómetros de altura y encima en movimiento. Es absurdo. Menos aún, inmóvil a 35.000 kilómetros, como dicen que están los satélites geoestacionarios. La fibra óptica es el sistema nervioso de este ser que comenzó a gestarse en la sombra. Gran parte de los datos inalámbricos de hoy se entregan a través de macrocélulas, conocidas comúnmente como torres de telefonía móvil. Actualmente en Argentina se le acaba de dar media sanción al proyecto de ley de convergencia para que las empresas telefónicas puedan brindar TV satelital. Te lo ponen en la cara. Será TV digital, pero no satelital. Bueno, pero te la venden como TV satelital, ya que las señales parten de las grandes torres conectadas a la fibra, o sea, 0 satélites, y pueden servir a miles de usuarios móviles en un radio de hasta 65 kilómetros. Nada más, 65 kilómetros. Son las antenas las que proporcionaron la base para la conectividad inalámbrica. Nunca fueron satélites. Si bien las macrocélulas siguen sirviendo bien a la industria de las telecomunicaciones, son difíciles de implementar y mantener. Los costos de aprobación regulatoria, los costos de construcción, de energía y mantenimiento hacen que estas torres tradicionales sean una carga necesaria para la conectividad inalámbrica. Todo lo contrario a las microcélulas. Algunas de las más recientes tecnologías de células pequeñas están ocultas a plena vista, como por ejemplo en Los Ángeles, Estados Unidos, donde se disimularon en farolas, en la calle. 5G solo podrá viajar distancias cortas y sin obstáculos, por lo que requerirá microcélulas en grandes cantidades para servir en un área del tamaño de una macrocélula. ¿Se entiende? Se van a multiplicar las antenas. Estamos hablando de que si nos preocupamos por el trastorno de colapso de colonias con el actual bombardeo de señales electromagnéticas, imagínense con el doble o triple de potencia. Y déjenme decirles algo más. Estudios de investigación israelíes presentados en una conferencia internacional revelaron que las mismas frecuencias electromagnéticas utilizadas para las armas de control de masas, conocidas como armas no letales, forman la base de la tecnología de quinta generación 5G. Tengo un artículo donde hablo ampliamente de este tipo de armas sónicas, se llama Sonido Hipersónico, la voz de Dios como arma secreta, y los invito a escucharlo si les interesa ampliar la noticia. Los apicultores y agricultores, todos debemos aprovechar que todavía no hay teléfonos disponibles para esta nueva tecnología, ni tampoco está regulada, para tratar de encontrar una solución que no nos lleve al punto de tener que comprarle las abejas robots a Walmart o a Monsanto. Por favor. Hay que despertarse en este tema. Pasémoslo en limpio. Además de la infraestructura de fibra y del despliegue de antenas de microcélulas, las velocidades 5G también requieren ondas de radio con frecuencias extremadamente altas. Se va a requerir el uso de nuevas bandas dentro del espectro de ondas de radio
y por eso es de esperarse que las industrias tecnológicas, las agencias espaciales y los estados formen nuevamente un triunvirato secreto para utilizar el recurso de los satélites o nanosatélites para asegurarse el espectro de banda específica para su nefasta explotación comercial de un espacio aéreo que nos pertenece a todos. Esto no va a tardar en explotar. La empresa Samsung ya está ideando un plan para lanzar una constelación de nanosatélites a 1.500 kilómetros de altura para brindar internet, según ellos, mucho más rápido que la fibra óptica, algo extremadamente ridículo por motivos que ya explicamos recién. Inclusive en la web de Nokia dicen explícitamente que no son satélites los que difunden la señal, sino que son torres. Pero bueno, no será la única empresa implicada. Por eso debemos despertar en este tema también y no permitir que nos sigan estafando. Estos datos sobre quinta generación y 5G pueden encontrarla en la web CB Insights, un sitio de vanguardias tecnológicas y dominio de Big Data Analytics para empresas privadas. Big Data se trata de una recopilación de datos de la red para crear pronósticos que valen mucho dinero. Un volumen de datos masivos que crece constantemente. Como es de esperar, la información la proporcionamos nosotros, todos, los usuarios y ad honorem. Datos como estadísticas de bolsas de empleo, anuncios clasificados, opiniones de noticias, comentarios de productos en redes sociales, información sobre los nuevos socios y clientes de empresas, datos de fanpage, me gustas, etcétera, un largo etcétera. Desde lo micro a lo macro, Big Data va de la mano con el desarrollo de la inteligencia artificial. Sin Big Data, la famosa androide Sofía no podría entablar una conversación con nadie. Les recomiendo ver un video sobre Google en el canal Magna Veritas en YouTube. Bueno, esta web, CB Insights, acaba de proporcionarle a New York Times una lista de las 50 empresas que pueden ser los próximos unicornios. Es así como se las llama a las compañías con una valoración superior a los $1.000 millones. El término deriva de la idea de que un eBay o un Google o un Facebook es un acontecimiento mágico que convierte por sí solo un portfolio en un éxito de taquilla, que convierte a un capitalista de riesgo en una superestrella. A eso se le llama unicornio en la jerga empresarial de alto capital. CB Insights se dedica a predecir las startups unicornio. Aunque los que entendemos o vemos el sistema de manera arborescente, sabemos que nada es casualidad y que no hay nada mágico en este juego donde las grandes industrias nos llevan con gringolas en la cabeza y frente nuestro, en vez de una zanahoria, el último modelo de celular. No obstante, el sistema se empecina en convencernos que debemos asumir un rol proactivo y dar forma a esta nueva revolución industrial para que resulte en el tipo de sociedad en la que queremos vivir. Error. En el tipo de sociedad que ellos quieren. Hasta hay monedas virtuales para vivir el capitalismo desde la experiencia más virtual. Llámese Bitcoin, llámese Ethereum, Litecoin, Ripple, Dash, ya perdí la cuenta. Por lo menos el dinero viejo tenía respaldo en oro. Este se generó de la nada. Pareciera una novela de ficción lo que les estoy contando, y me gustaría mucho que lo sea, pero las pruebas existentes en la realidad descartan cualquier posibilidad de fantasía. Esto no es Disney, señoras y señores, es la vida real. En 2011, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, IARC, un departamento de la Organización Mundial de la Salud, declaró, volviendo al tema, a los campos electromagnéticos de radiofrecuencia como carcinógeno B, es decir, un posible causante de cáncer. Lo mismo para el glifosato en 2015. Además de numerosos estudios científicos que demuestran que la exposición de los seres vivos a las radiaciones no ionizantes y a los agrotóxicos puede ser nociva, particularmente si se prolonga por mucho tiempo. Si ya tenemos en claro lo que pasa con nuestras células y la del resto de los seres vivos, ¿qué pasa que seguimos permitiéndolo? La agricultura es la primera y auténtica beneficiaria de los servicios prestados por las abejas. Su contribución en términos económicos es realmente significativa, hasta tal punto que la renta directa de la apicultura, como la miel, la cera, el polen y otros productos, pasa a un segundo plano. Más allá que seamos el segundo proveedor y tercer productor de miel a nivel mundial, la agricultura es una de las bases más importantes de la economía argentina.
la organización del gobierno nacional a cargo de la supervisión de la agricultura es el Ministerio de Agroindustria, dirigido a su vez por el Poder Ejecutivo Nacional. Finalizando el primer trimestre de 2018, el ministro de Agroindustria aprobó la comercialización de 2 variedades de maíz y una de soja mejorados por biotecnología moderna, o sea, transgénicos. 3 nuevos cultivos biotecnológicos que se incorporan al circuito comercial. Uno de los cultivos de maíz aprobados incorpora múltiples genes para la exterminación de insectos lepidópteros, mejor conocidos como mariposas. Están exterminando las mariposas, como así también la tolerancia a los herbicidas glifosato, obviamente, y glufosinato. Al glifosato ya lo conocemos, es mejor perderlo que encontrarlo, pero ¿qué es el glufosinato? El glufosinato, también conocido como fosfinotricina y a menudo vendido como sal de amoníaco, es un herbicida sistémico que inhibe irreversiblemente la producción de glutamina, un aminoácido que abunda en nuestro organismo. Son proteínas que se encuentran en todos los seres vivos. Al dejar de producirlo la planta fumigada, se produce una acumulación de amoníaco que impide la fotosíntesis y termina matándola. La glutamina es uno de los aminoácidos que contiene el polen, el alimento de las abejas para hacer la miel, que luego se transforma en el nuestro. El otro tipo de maíz posee resistencia a los herbicidas 2.4-D y al Arilo-6-phenoxy. En el audiolibro Los confines de la creencia les hablé del 2.4-D mientras les silbaba la cancioncita del comercial de Lucchetti. Ese agrotóxico es uno de los 9 que comercializa esta empresa llamada Molinos Río de la Plata, para todos sus productos, como el que les acabo de nombrar, y también Matarazzo, Canales, Favorita, Vitina, Granja del Sol, Gallo, Gallo Snacks, Exquisita, Choco Arroz, Terrabusi, las hierbas Nobleza Gaucha y Cruz de Malta. Qué nombrecito pegaste, ¿eh? Cruz de Malta. Bueno, entre otras marcas de consumo masivo que tiene la empresa Molinos. Es por eso que todos en algún punto estamos intoxicados con agrotóxicos, ya que son bioacumulativos, no nos damos cuenta, no podemos eliminarlos hasta que llega un punto en que te afecta algún órgano seguro. El 2.4-D es uno de los 2 herbicidas hormonales fabricados por Monsanto y Dow para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, con los que hicieron el famoso Agente Naranja durante la Guerra de Vietnam. Se estima que 3 millones de vietnamitas fueron asesinados con esto y 500.000 niños nacieron con malformaciones congénitas como resultado de su uso. Todavía hoy hay lugares contaminados por este hecho conocido como la Operación Rank Hand. Desde 1962 hasta 1971 los rociaron. Esta operación militar fue inspirada en el uso británico de químicos, donde se usó el mismo 2.4-D durante la llamada Emergencia Malaya en la Guerra Fría, donde también empezaron con la geoingeniería. Así que vean cuánta vibra en estos componentes, ¿no? No vamos a esperar un juicio ético de estas compañías y pensar que se sigue utilizando y para nuestros alimentos. Eso fue en relación a los 2 nuevos tipos de transgénicos de maíz. En relación al cultivo de soja es casi lo mismo. Otorga tolerancia al glifosato, glufosinato e isoxaflutole, facilitando el control de malezas resistentes a partir de otros herbicidas. Conforme la naturaleza se vaya resistiendo, ahí van a estar estas empresas para hacer una nueva fórmula más potente y más destructiva. Los beneficiados, los mismos de siempre: Monsanto, Syngenta, Dow, DuPont, Bayer, pero estos son los productores. Vamos a ver quién les abre la puerta a estos productores. Este es un trabajo conjunto muy sólido entre las entidades más importantes del Ministerio de Agroindustria de nuestro país. Quien responde a su aplicación es la Secretaría de Alimentos y Bioeconomía, pero intervienen la Comisión Nacional Asesora en Biotecnología Agropecuaria, CONABIA, el Centro de Referencia para la Bioseguridad de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, FAO, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA, y el Instituto Nacional de Semillas, el INASE. 6 entidades con el Ministerio, 7 con la ONU. Todos están a favor de los transgénicos y, por ende, del uso de agrotóxicos. ¿Quién responde por nosotros? Por las abejas, por la naturaleza y por nuestros alimentos, porque al fin y al cabo es el control de nuestros alimentos.
Cuántas palabras poderosas pero vacías al mismo tiempo. Bioeconomía, biotecnología, bioseguridad, sanidad, calidad. Cuánta hipocresía. Ahora, el bio es vida y la vida es naturaleza. No es coherente anteponer el prefijo bio para estas cuestiones más de laboratorio, más artificiales, que abogan por la muerte de uno para que sobreviva el otro. Pero ¿quieren más cinismo? El titular del Ministerio de Agroindustria, Luis Miguel Lechevere, que no es para nada chévere, dijo: estas 3 primeras autorizaciones, apenas comenzado el 2018, son fruto de la política, un fruto verde y desabrido, fruto de la política de agilización que impulsamos como un eje de gestión. En este caso, aplicada a los trámites para incorporar innovaciones para el productor. Nuestros objetivos son incrementar la sostenibilidad, productividad y exportaciones agroindustriales, para lo cual debemos aprovechar el liderazgo de nuestro país en el desarrollo, regulación y utilización segura e inteligente de la biotecnología agroindustrial. Así es como lo hacen. Así es la carrera política y tecnológica no ética que estamos viviendo. La búsqueda del liderazgo por sobre lo natural avanza sin precedentes. La gestación de ese ser en la sombra, cada vez más desarrollado, el transhumano, el control total sobre la vida, artífices absolutos de la artificialidad, ilusionistas, titiriteros, los verdaderos charlatanes que buscan instalar esta 4ª revolución industrial a cualquier costo. Son los verdaderos magufos, claro, de la revolución 4.0. Eso es lo que son, cobardes, que sustraen tu información sin darte un peso, tu sangre. El 80% de las donaciones a la Cruz Roja es para el plasma con las que los laboratorios farmacéuticos se siguen enriqueciendo. En Suiza tienen un monopolio, le venden 80.000 litros de sangre por año a la industria farmacéutica, sacan 9 millones de euros, que son 122 euros por litro, 4 lucas en Argentina por litro de sangre. Argentina no se salva, busquen el caso de Córdoba en 2002, el de Salta el año pasado, los que se descubrieron, los que están atrás todavía, como el caso de Planned Parenthood, el tráfico de tejidos y órganos de fetos humanos. Hay corrupción hasta en los actos más solidarios. Se abusan con nuestra sensibilidad. Es de terror. Es de terror también el hombre. ¿Cómo vamos a progresar con estas sociedades tan corruptas? Exijamos un poco de respeto. Comprendamos primero nosotros, reflexionemos nosotros primero y pidamos expresamente que nos dejen de exprimir como lo están haciendo. Nos están explotando de la manera más descarada y nosotros lo seguimos eligiendo. Nos falta salir a la calle todos vestidos de cuero, con látigos, pegándonos y ya está. Actuemos para que haya un equilibrio. Bueno, actuemos viene de actuar, fingir. Así que dejemos a los actores en el teatro, en la televisión. Mejor ejerzamos como humanos naturales. Seamos orgánicos antes que los artificiales tomen el mando. Enseñemos a cuidar, a proteger, a progresar. Seamos inteligentes de verdad. Busquémosle la vuelta. No es lo que está pasando. Es lo que ocurre y nos afecta todos los días. Porque decir que esto está pasando, nuestro cerebro interpreta que está pasando como un tren que enseguida termina de pasar y no hace nada al respecto, no acude a la acción para cambiarlo. Las palabras son mantras, siempre lo decimos. Les recomiendo escuchar los demás episodios. Las abejas son un fractal de lo que somos nosotros. Estamos tirando para el mismo lado, espalda con espalda. Se metieron nada menos que con nuestro alimento, con lo que alimentamos a las generaciones que tomarán la posta para sacar adelante este barco. No seamos nosotros la colonia que colapse mañana. Soy Leonardo Mesa, para la serie de podcast Realidades Incómodas, por el canal de iVoox Buscadores de la Verdad. Compartí este material si te pareció interesante y llamémosle la atención a las autoridades. Exigí el cambio que salga de tu corazón, pero no te quedes de brazos cruzados. La acción es ahora. Muchas gracias por escuchar.
tiene la capacidad de sorprender. O más cálido, como nosotros. Bueno, gente, ahí teníamos Leo con el podcast de las abejitas, todo lo que sufren y lo que padecen. Bueno, tremendo labor la de Leo, ¿eh? Les mando un abrazo grande a todos los que andan por ahí. Se siguió sumando gente. Connie, Gaby Zeta, el amigo César. Acá María tiene la calanchoe, va como piña, va creciendo bien. Abrazo, amigo. Silvita, Federico, Les Paul, Kennedy. Bueno, saludos para todos. Les dejo acá un temita del amigo el Mero 01. Nos encontramos en cualquier momento. Abrazo grande. Nos tienen corriendo, yendo y viniendo, pero ¿a dónde mierda estamos yendo? Tu repleta agenda le puso una venda a lo que hasta ayer marcó tu senda. Hay una cortina para que revivas lo único que te llena la vida. Asumirse esclavo suena exagerado, sin embargo estamos bien atados. Vamos montados en un tren al infierno pensando que alguien lo va a frenar. Te cuento que los que quisieron hacerlo salieron sin latir por la puerta de atrás. Adivínenlo, adivínenlo, nadie tiene el freno, no. Adivínenlo, adivínenlo, nadie tiene el freno. Si tu boca se calla, ellos no van a parar. Falta poco y estalla la bomba de tiempo. Te hablan del mañana para que tu llama se someta al mando de esta nada. Ese sentimiento que te tiene quieto nunca fue otra cosa más que miedo. Te dan la peste pero nunca el remedio y el grupo arranca con la enfermedad. Que tienen planes, claro que tienen planes, somos el medio y nos corren justo en el final. Adivínenlo, adivínenlo, nadie tiene el freno, no. Adivínenlo, adivínenlo, nadie tiene el freno. Si tu boca se calla, ellos no van a parar. Falta poco y estalla la bomba de tiempo. No soy vidente, nada más es ver los ojos a tu alrededor. Perdimos algo y no sabemos qué, que nunca se nos fue. Adivínenlo, nadie tiene el freno, no. Adivínenlo,
Adivínenlo, nadie tiene freno. Si tu boca se calla, ellos no van a